¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Hoy presentamos Animo Goku. En el próximo parcial nos recuperamos. Buen día a todos, nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por Edin, Felipe y su servidora. Nosotros hablaremos hoy sobre el tema de síndrome nefrótico y nefrítico. Muy bien, vamos a iniciar con respecto dando a conocer lo que es la descripción del síndrome nefrítico y nefrótico. En este caso vamos a hablar en primera instancia de lo que es el síndrome nefrítico, que básicamente nos hacen referencia a que son formas de expresión clínica, en este caso que van a ser de diversos patrones, que van a ser histológicos de daño glomerular. Y a consecuencia de estos vamos a tener varias respuestas, en este caso de las agresiones renales, que se caracterizan por la aparición en pocos días. En este caso, cuando los pacientes padecen de la misma, vamos a tener la aparición de hematuria, proteinuria, edema, hipertensión arterial, asimismo la reducción de la velocidad de lo que es la filtración glomerular. En cuanto a su base fisiopatológica de este síndrome, nos hacen referencia que va a ser un proceso inflamatorio agudo y difuso de todos los glomérulos. Asimismo, una glomerulitis que va a determinar dos aspectos sumamente importantes. La primera es la hematuria y la proteinuria, que van a ser secundarias al aumento de la permeabilidad del capilar glomerular. Y van a tener respuestas de la membrana basal por la glomerulitis. Asimismo, el segundo aspecto va a ser la reducción de la superficie, en este caso de la superficie filtrante con la caída de lo que va a ser la velocidad de filtración glomerular, que básicamente va a determinar lo que es la oliguria y el balance positivo del sodio, que va a ser responsable de la aparición del edema y de la hipertensión. Tenemos una pequeña tabla en nuestra presentación, el cual hace referencia a lo que son las etiologías de lo que es el síndrome nefrítico agudo, en el cual se van a desglosar en tres aspectos. En primera instancia tenemos lo que es la glomerulonefritis postinfecciosa. Asimismo tenemos lo que es la glomerulopatías primitivas, y también tenemos lo que son las glomerulopatías secundarias. Un dato sumamente muy importante es su pronóstico, que va a ser variable. Esto va a ser desde la curación como la glomerulonefritis aguda post-estreptocóquica a la cronicidad en otras como lo que va a ser la glomerulonefritis membranoproliferativa, o en este caso lo que es la nefropatía. En muchas oportunidades y en ocasiones las glomerulonefritis van a ser progresivas, ya que pueden debutar como un síndrome nefrítico agudo con un muy mal pronóstico de no medir, en este caso, el tratamiento. Ahora, cuando hablamos de síndrome nefrótico, vamos a hacer referencia que va a ser un estado clínico producido por lo que es glomerulopatías de múltiples etiologías. En este caso van a ser con lesiones histológicas diversas que van a estar caracterizados por presencia de edema, proteinuria, en este caso proteinuria masiva, asimismo por la hipoalbuminemia,
también lo que es la hiperlipidemia y lo que es la lipiduria. En cuanto a lo que es el síndrome nefrótico, entre sus causas de síndrome nefrótico vamos a tener varias desglosaciones. En este caso tenemos lo que es las glomerulopatías primitivas, también tenemos lo que son las glomerulopatías secundarias, el cual están divididas en infecciosas. Vamos a tener lo que son las drogas, las neoplasias, las enfermedades sistemáticas, asimismo enfermedades hereditarias, y por último vamos a tener lo que son las misceláneas. En cuanto a lo que es la patogénesis del síndrome nefrótico y nefrítico, vamos a hacer referencia a lo que es el síndrome nefrítico. Vamos a tener en primera instancia lo que es la hematuria, que muy bien sabemos que va a ser un sello clínico en todos los enfermos en este caso con este síndrome, y que tienen las características de una hematuria glomerular macroscópica de 3 de cada 4 pacientes en este caso, el cual esto va a tener una sumamente importancia para no retrasar diagnósticos importantes. Es muy importante que el médico sea capaz de diferenciar una hematuria glomerular producida por una glomerulitis de una hematuria urológica. También vamos a tener lo que es la proteinuria, que va a ser el síndrome nefrítico agudo como consecuencia de procesos inflamatorios, en donde va a haber un aumento de lo que es la permeabilidad de capilares glomerular. Asimismo, filtrado de proteínas, determinando proteinuria habitualmente en rango no nefrótico, es decir, menos de 3.5 gramos por 24 horas. Asimismo, vamos a tener lo que es el edema, que en pacientes vamos a tener un dato sumamente muy importante, que va a ser un 90%, o en este caso en más del 90% de los casos hay edema, inicialmente facial y luego generalizado. En cuanto a lo que es el edema, asimismo tenemos lo que es la hipertensión arterial, en donde vamos a tener un aumento de lo que es la presión arterial en grado variable de enfermo a enfermo, que se normaliza cuando regresa en este caso proceso inflamatorio glomerular. También vamos a tener un dato sumamente muy importante, que es el alza del nitrógeno ureico, o en este caso creatinina. Esto va a ser otra de las consecuencias de reducción. En este caso es una discreta retención nitrogenada transitoria, con alzas de la creatinina a valores de 1.5 a 2 miligramos de decilitro, en este caso de los pacientes. En cuanto a las etiologías más frecuentes del síndrome nefrítico agudo según la edad, vamos a hacer referencia de pacientes menores de 15 años, entre 15 y 50 años, asimismo mayores de 50 años. Y vamos a tener lo que son las etiologías correspondientes, que las tenemos en la presentación. Ahora, con respecto a lo que es el síndrome nefrótico, vamos a tener lo que es la proteinuria masiva, que es aquella cuya magnitud está asociada a la presencia de hipoalbuminemia. En este caso, las cifras van a corresponder a valores de 3.5 gramos por 24 horas, o en este caso 1.3 miligramos. También vamos a tener lo que es edema. En los casos leves de pacientes lo aprecia solo al despertar, en este caso cuando tienen los pacientes en las zonas donde hay menor resistencia tisular, en este caso en el área facial, genital y en las manos. También vamos a tener lo que es la hipoproteinemia, que va a ser en el síndrome nefrótico la proteína plasmática cuya concentración baja en forma más significativa es la albumina. También tenemos lo que es la hiperlipidemia, que un 87%
de los pacientes con síndrome nefrótico tienen colesterol totales sobre 200 miligramos por decilitro y el 53% sobre 300 miligramos por decilitro. Y también tenemos lo que es la lipiduria, el cual en el examen del sedimento de orina se observa gotas de grasa, cuerpos ovales grasos y cilíndricos grasos en este caso. Con respecto a lo que son las rutas, o en este caso las rutas bioquímicas que van a estar deficientes en estos síndromes, nos hacen referencia que un dato sumamente muy importante es que va a haber el filtrado glomerular bajo, el cual va a ser un indicador de la insuficiencia renal. El filtrado glomerular bajo en este caso es un indicador actual y sencillo de insuficiencia renal, por lo general de naturaleza crónica. Y esto básicamente se va a obtener por medio de un análisis de sangre y de orina que va a ser rutinario. En muchos casos su incidencia aumenta con la edad. En este caso, los factores de riesgo para un filtrado glomerular bajo, aparte de la edad, existen otros factores de riesgo que van a ser generalmente muy prevalentes, como por ejemplo la hipertensión arterial, asimismo la diabetes mellitus, en donde ambos tienen una clara relación con la aparición de la insuficiencia renal y por tanto de la alteración del filtrado glomerular. El filtrado glomerular forma parte de las determinaciones que se hacen de rutina en cualquier examen médico en lo que se toma una muestra de orina y de sangre. Sin embargo, el síndrome nefrótico y nefrítico generalmente se deben a daños en los racimos de vasos sanguíneos diminutivos, en este caso de los riñones, que filtran los desechos y el exceso de agua en la sangre. Factores precipitantes. Se define como un factor precipitante aquel elemento que causa o que contribuye a la producción de una enfermedad. Entre estas vamos a analizar aquellas que actúan sobre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Encontraremos como primer punto al síndrome nefrítico. En estos vamos a encontrar aquellas causas que vamos a determinar, como lo es la glomerulonefritis post-estreptocócica, que es más frecuente en niños. Vamos a encontrar también la nefritis por IgA, que es la inmunoglobulina A, aquella proteína que actúa contra las infecciones como un anticuerpo. Esta es más común encontrarla en el siguiente síndrome, que corresponde a la enfermedad de Borger, la cual afecta principalmente a los vasos sanguíneos del cuerpo, comúnmente a las extremidades, tanto superiores como inferiores. Esta va a contribuir a la inflamación de vasos sanguíneos, lo cual impide el flujo de sangre adecuado, además de que se formen trombos y coágulos sanguíneos. Encontramos también las enfermedades sistémicas. Entre estas vamos a encontrar lo que es la Gott-Bauer. Esta afecta principalmente a los pulmones. Se asocia a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Encontramos también lo que es la nefritis lúpica, la cual se produce cuando los anticuerpos de la lupus afectan a las estructuras de los riñones, afectando también lo que es el filtrado, contribuyendo a lo que puede presentar el paciente como sangre en la orina, proteína, una presión arterial alta, entre otros. Encontramos también la crioglobulinemia, que corresponde a un grupo de enfermedades que causan daños e inflamación a los vasos sanguíneos del cuerpo. Entre otra clasificación de las causas más comunes ante el síndrome nefrítico encontramos dos, que el primero es el complemento sérico disminuido y el complemento sérico normal. Entre el complemento sérico disminuido encontramos las enfermedades sistémicas, el lupus eritematoso sistémico, endocarditis, abscesos viscerales, nefritis por cortocircuito, crioglobulinemia y enfermedades renales, glomerulonefritis aguda postinfecciosa y membrano proliferativa, ya sea de tipo 1
o tipo 2. Encontramos en los complementos sérico normal las enfermedades sistémicas, como lo habíamos mencionado, y las enfermedades renales, como es la nefropatía por IgA. En el síndrome nefrótico encontramos las afecciones médicas que pueden dañar los riñones, como lo es la diabetes, el lupus, la amiloidosis y la nefropatía por reflujo, entre otras patologías renales, al igual que ciertos medicamentos que pueden dañar la función renal. Entre estos vamos a encontrar los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y los fármacos utilizados para combatir infecciones. Además de las mismas, podemos encontrar las infecciones, que en este caso sería el VIH, hepatitis B, hepatitis C y la malaria. Entre las complicaciones podemos encontrar los coágulos sanguíneos, que es la incapacidad de los glomérulos para filtrar la sangre. Vamos a encontrar una pérdida de proteínas sanguíneas que ayudan a prevenir la coagulación. Encontramos también los niveles bajos de colesterol y triglicéridos. Esto por un nivel bajo de proteína albúmina en la sangre, que es correspondiente al hígado. Al mismo tiempo vamos a encontrar que el mismo libera el colesterol y los triglicéridos. En una mala nutrición encontramos la pérdida demasiada o excesiva de proteína, una pérdida de peso, y esto puede llevar a edemas. Ante pocos niveles de glóbulos rojos, esto puede producir anemias y además también podemos tener una deficiencia de vitamina D. En la presión arterial alta encontramos los daños de los glomérulos, que estos provocan una acumulación de líquido corporal. En la lesión renal aguda encontremos la pérdida de la capacidad del filtrado por el daño glomerular. Esto puede provocar el uso de diálisis, que es un medio artificial para la eliminación de líquidos y desechos en la sangre, que lo vamos a ver en un momento. Y por último, encontraremos un mayor riesgo de infecciones. El diagnóstico. Vamos a ver que ambos comparten un análisis de orina, o también conocido como uroanálisis. En el síndrome nefrítico encontramos hematíes dismórficos, proteínas, leucocitos, cilios y hematuria microscópica. Esta es esencial ante anomalías auditivas o visuales, además de antecedentes de enfermedad renal crónica. Una biopsia renal, que corresponde a una desorganización de la lámina densa con engrosamiento y también adelgazamiento variables de la membrana basal de los capilares glomerulares. Vamos a encontrar en el síndrome nefrótico de misma manera el uroanálisis. La hematología completa, vamos a encontrar niveles bajos de proteína albúmina que se asocia al aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre. Como podemos observar en la imagen, encontramos en el síndrome nefrítico la presencia de hematuria, signos característicos con o sin cilios, un edema positivo, la hipertensión arterial, oliguria, azotemia, que es la retención de productos nitrogenados, y la proteinuria no nefrótica. En cambio, en el síndrome nefrótico no hay hematuria. Encontramos edema que puede llegar a nasarca. Una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro, proteinuria de 3,5 gramos al día y la hiperlipidemia, además de la lipiduria. Puede presentar además una tendencia tromboembólicas por la disminución de factores protocoagulantes, además de infecciones por la disminución de inmunoglobulina M. Tratamiento. En el síndrome nefrítico encontramos el manejo adecuado del volumen y el control tensional y del edema. Se utiliza diuréticos de asa y restricción hidrosalina. En el caso de ictericia o edema agudo de pulmón, se emplea oxígeno, morfina y nitroglicerina. Esto para el control tensional que se consigue ante los bloqueadores del sistema renina-angiotensina y diuréticos. Vamos a encontrar ante una uremia grave o una hiperpotasemia y o ictericia. Se utilizará el empleo de una diálisis, la cual tiene como objetivo la eliminación de sustancias dañinas en la sangre, empleada ante una disfunción renal. Como última opción encontramos un trasplante de riñón. Ante un caso de uremia, se emplean inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes de los receptores de angiotensina 2. Ante el síndrome nefrótico encontramos anticoagulantes como lo es la heparina, la warfarina, el dabigatran
el apixaban y rivaroxaban. También el uso de diuréticos. Estos ayudan al control de la hinchazón, ya que aumenta la eliminación de líquido de los riñones. Los medicamentos para el control de la presión arterial, como lo es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, esto reduciendo la presión arterial, además de la proteína que libera la orina, el benacepril, cartopril y enalapril. En los medicamentos suspensores del sistema inmunitario encontramos los corticoides, además de una disminución de la inflamación con la ayuda de tituximab, la ciclosporina y la ciclofosfamida, además de otras recomendaciones como es el control de la presión arterial, corticosteroides, la dieta baja en sal e ingestión controlada de líquidos. Vamos a encontrar el reposo relativo sin ejercicio físico excesivo e intenso y los anticoagulantes en caso que sea necesario. Como complemento encontraremos las siguientes imágenes. Como podemos ver, en el lado izquierdo encontraremos lo que es el síndrome nefrítico. La característica del mismo encontraremos una hipertensión arterial alta que va a provocar una inflamación del glomérulo. Esto a su vez va a provocar una oliguria. Encontraremos la figura de un rey, que corresponde o lo familiarizaremos con Burger King, que corresponde al síndrome de Berger. Vamos a encontrar que el rey tiene una medalla que corresponde a IgA, que es una hemoglobina A, que es la que está siendo afectada, al igual que está tomando Coca-Cola, que corresponde a lo que es la hematuria. En el lado derecho encontraremos el síndrome nefrótico, en el cual vemos a un niño, que corresponde a una glomerulonefritis de cambios mínimos. Vemos que en los miembros inferiores corresponde a un edema o hinchazón. Encontramos también como característica de esto una hipolipidemia y una hipoalbuminemia, además de un aumento de proteína en la orina. En el lado derecho encontraremos lo que es la tríada de los síndromes. En el síndrome nefrótico encontramos parte de su tríada, la proteinuria, además del edema y la hipoalbuminemia. En el síndrome nefrítico encontraremos la hematuria, una hipertensión arterial alta y edema. Ahora hablaremos sobre un caso clínico. Varón de 29 años, sin hábitos tóxicos conocidos, que acude a urgencias por cuadro clínico de 48 horas de evolución, que es caracterizado por edemas en ambos miembros inferiores, sin otra clínica acompañante. Previamente refiere que hace más de 7 días de la aparición de los síntomas que finalizó, tomó ibuprofeno de 600 miligramos a cada 8 horas durante 5 días por lumbalgia, de características mecánicas que se relacionan con las posturas debido al trabajo que tiene, ya que trabaja como jardinero. Dentro de sus antecedentes personales solo se destaca la infección de COVID-19 en diciembre de 2021, sin necesidad de ingreso hospitalario. Entre sus antecedentes familiares tiene un abuelo materno con enfermedad renal crónica, probablemente secundaria a nefropatía diabética, del cual precisó de una hemodiálisis. Seguidamente se realizó la exploración física, obteniendo como datos los siguientes: presión arterial 128/75 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 76 latidos por minuto, saturación de oxígeno 98%, temperatura 36 grados y edemas pretibiales con fobia. Luego tenemos las exploraciones complementarias, en las cuales se encuentra el análisis de sangre. La hemoglobina presenta un resultado de 14.3 gramos por decilitro y el rango es 12 a 16 gramos por decilitro. Seguidamente tenemos a las plaquetas con 261.000 milímetros cúbicos y el rango normal es de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos. El INR se presenta normal, la protrombina se encuentra normal, la glucosa presenta como resultado 82 miligramos por decilitro. Esta también se encuentra en un rango normal, ya que es de 80 a 130 miligramos por decilitro cuando el paciente se encuentra únicamente en ayuno. Luego tenemos la urea con un resultado de 30 miligramos por decilitro. En este caso, pues el rango es de 6 a 24 miligramos por decilitro. Esto quiere decir que el resultado de la urea es anormal, ya que se encuentra elevado. Pero seguidamente tenemos, ¿verdad?, al sodio, el cual tiene como resultado el 139 mil equivalentes por litro. Este también se encuentra en un rango normal. Seguidamente tenemos al cloro,
se encuentra en un rango normal, ya que presenta 102 milequivalentes por litro. Albumina con 2.4 miligramos por decilitro es de rango normal también. Seguidamente tenemos al pH con 7.35, es un pH normal. El bicarbonato sérico con 33.2 milequivalentes por litro, pues esta sí no es normal, ya que el rango adecuado es de 23 a 28 milequivalentes por litro, y en este caso pues se encuentra elevado. Seguidamente tenemos a otro examen, el cual es el análisis de orina. Tenemos tira reactiva de orina, positiva para proteínas, orina de micción espontánea, densidad de 1.02, pH de 6.5, hemoglobina positiva, bacteriuria moderada y proteínas de 5.76 gramos por litro. Seguidamente tenemos un electrocardiograma y una radiografía del tórax, pues estas no presentan alteraciones. Y finalmente tenemos una ecografía renal, pues aquí el riñón derecho es de morfología normal y el riñón izquierdo presenta un tamaño anormal, ya que se encuentra aumentado. No hay dilatación de vías excretoras, presenta Doppler simétrico. Este Doppler es un estudio por imágenes que utiliza ondas de sonido para mostrar la sangre circulando por los vasos sanguíneos. ¿Qué patología creen ustedes que tiene el paciente? En urgencias se inicia tratamiento general de síndrome nefrótico y se cita de forma preferente en consulta externa para completar el estudio de sospechas de glomerulopatía. Tenemos un análisis de colesterol LDL y triglicéridos. Este pues se encuentra en un rango anormal, ya que los datos se encuentran elevados. Asimismo tenemos proteínas totales con 4.6 gramos por decilitro y albumina con 2.4 gramos por decilitro. Seguidamente tenemos inmunología. Están las inmunoglobulinas G, que se obtienen como resultado 341 miligramos por decilitro. Esta se encuentra baja. Y tenemos inmunoglobulinas A y M, las cuales se encuentran normales. Asimismo tenemos niveles séricos de complementos C3 y C4 normales y anticuerpos antinucleares negativos. Luego está la serología, con virus de hepatitis B, C y VIH que se encuentran negativos. Tenemos sedimento urinario de 3 a 5 leucocitos por campo y de 10 a 25 hematías por campo, bacteriuria moderada. Y por último, análisis de orina. Tenemos proteínas con 4.38 gramos por litro y también tenemos una muestra de orina de 24 horas y esta pues se presenta como resultado con proteínas de 16.5 gramos. En el análisis de orina tenemos un dato muy importante, es el de las proteínas. Tenemos como valor 5.76 gramos por litro. En el caso de las muestras de la orina, pues hay dos rangos, ¿verdad? Está la orina aleatoria, el cual su valor normal es de 0 a 14 mg por decilitro, y está la orina de 24 horas, y el valor normal es menor a 80 miligramos por decilitros. Entonces, en este caso, si vamos a convertir, ¿verdad?, los 5.76 gramos a miligramos, tenemos un valor de 5.760 miligramos por decilitro. Y en ambos rangos, pues esta cantidad está muy elevada. Y pues ese es un dato muy importante. En ese momento se confirma la presencia de un síndrome nefrótico clínico biológico con autoinmunidad negativa, estando pendiente del resultado de anti-PLA2R o anti-PLA2R, pues este es un biomarcador útil para el diagnóstico de la glomerulonefritis membranosa. Y entonces se decide realizar una biopsia renal. El resultado de la biopsia renal se identifica 29 glomérulos, ninguno esclerosado, con plata de metenamina. Se observa aisladas espículas en la superficie externa de la periferia de los capilares glomerulares, así como microvaculización focal de la membrana basal del glomérulo y ausencia de atrofia tubular o fibrosis intersticial. También presenta vasos de mediano calibre con leve engrosamiento fibrointimal. Y como resultado se obtuvo que los anti-PLA2R resultaron positivos. Quiere decir que la causa del síndrome nefrótico fue la glomerulonefritis membranosa. Y por último tenemos a las conclusiones.
En ambos síndromes hay pérdida de proteínas, pero existe una pequeña diferencia, debido a que el síndrome nefrítico va a presentar proteinuria, pero solo en ocasiones, mientras que el síndrome nefrótico también habrá presencia de proteinuria, pero de forma masiva. El síndrome nefrótico presenta una condición de alto riesgo de tromboembolismo y requiere consideraciones terapéuticas tales como el uso criterioso de diuréticos, prevención de infecciones, mantenimiento de niveles adecuados de albumina y el uso de fármacos antiplaquetarios o anticoagulantes. En el síndrome nefrítico, la inflamación del cuerpo se produce cuando la sangre pierde cierta proteína, siendo esta la albumina, ya que mantiene líquido dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na, 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 come on.